Hola, ya estamos aquí, una semana más, nosotros, los de los misterios, emitiendo desde Onda Vallecana para todos vosotros, como cada jueves, dispuestos a pasar la próxima hora aproximadamente con todos vosotros y vosotras, trayéndoos estos temas que tanto os gustan. Me presento, como siempre, soy vuestro amigo y compañero Abel Rangel, y junto con Elisa Carbonell en la locución nos vamos a encargar de que paséis la próxima hora lo mejor acompañados posible. Y para ello, esta semana os traemos un tema que sin duda ha movido la fe de millones de personas. Vamos con una introducción y comenzamos. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. Durante casi 2000 años, una figura vestida de blanco ha concentrado un poder difícil de imaginar hoy: el Papa, líder espiritual de millones, pero también guardián de secretos, protagonista de episodios inquietantes y, según muchas crónicas, rodeado de presagios, visiones y silencios que nunca terminaron de explicarse del todo. Como dice un texto original, el Vaticano ha sido durante siglos escenario de conspiraciones, rumores de apariciones, maldiciones y archivos que nadie puede consultar. Esta noche, en Claves del Misterio, no vamos a hablar del papado desde la devoción ni desde la crítica, sino desde la pregunta, desde esa frontera donde la historia documentada se mezcla con lo inexplicable, porque quizá detrás del trono de San Pedro siempre hubo algo más observando en silencio. Los primeros papas vivieron en un mundo donde lo sobrenatural era cotidiano. Pedro, el pescador de Galilea, muere crucificado cabeza abajo, inaugurando una tradición marcada por presagios, luces extrañas en el cielo y visiones que anunciaban tragedias. En las catacumbas romanas se hablaba de apariciones luminosas, voces que advertían de peligros y sombras que guiaban a los fieles. Muchos de aquellos pontífices murieron rodeados de fenómenos que la Iglesia tardaría siglos en intentar explicar. Con el paso del tiempo, los relatos se vuelven aún más inquietantes. Papas que soñaban su propia muerte, que ordenaban sellar habitaciones para siempre, que eran perseguidos por visiones nocturnas. Figuras como Esteban VI, protagonista del macabro Sínodo del Cadáver, o Benedicto IX, descrito por sus contemporáneos como un demonio disfrazado de sacerdote. Entre todos estos episodios surge una sombra que ha acompañado al papado durante siglos: la profecía de San Malaquías, una lista de lemas enigmáticos que parecen anticipar el destino de cada pontífice y que culmina con un papa final, Pedro el Romano, bajo cuyo reinado Roma sería destruida. Como recoge el documento, el texto ha acompañado cada elección papal como una sombra silenciosa. El misterio no se queda en la Edad Media, En pleno siglo XX y XXI, los patrones se repiten. Muertes repentinas, documentos desaparecidos, decisiones inexplicables. El caso de Juan Pablo I, muerto tras solo 33 días de pontificado. El atentado contra Juan Pablo II, rodeado de coincidencias imposibles. O la renuncia de Benedicto XVI, envuelta en silencios y presiones internas. Quizá por eso,
cuando miramos la historia del papado, surge una idea difícil de ignorar. Tal vez el misterio no rodea al papado, tal vez forma parte de él. Durante casi 2000 años, amigos, una figura ha concentrado un poder difícil de comprender a lo largo de los siglos, sobre todo que haya durado tanto. Ese poder está aposentado sobre un solo hombre, vestido de blanco, heredero de una tradición que se remonta a los primeros siglos del cristianismo, rodeado de rituales, que además hablaremos hoy de algunos, símbolos incomprensibles y también silencios. El Papa no es solamente el líder espiritual de millones de personas. El Papa, y es la persona va a ser la protagonista de esta noche, es también el guardián de secretos, el depositario de una memoria ciertamente incómoda y en muchos casos el protagonista involuntario, o no tanto, de episodios que nunca terminaron de explicarse del todo. Y es que a lo largo de la historia, algunos papas, podemos decir que murieron entre presagios. Otros fueron acusados de crímenes. La iglesia está llena de estos relatos, algunos de sacrilegios o prácticas que hoy calificaríamos ciertamente de impensables. Y es que, amigos, hubo papas juzgados después de muertos, por increíble que parezca, papas perseguidos por visiones, papas rodeados de profecías que parecían anunciar su destino, con siglos de antelación. Y también hubo papas modernos cuyas muertes repentinas, cuyos silencios también, y cuyos documentos desaparecidos, sin duda siguen generando preguntas incómodas. El Vaticano, ese estado diminuto, con su propia bandera, su propio presidente, su propio estado, su propia bandera, ha sido durante siglos el escenario de conspiraciones, de rumores, de apariciones, de reliquias imposibles y de archivos que nadie puede consultar. Hablo de los archivos vaticanos. Un lugar donde la fe ciertamente convive con el misterio y donde lo inexplicable, amigos, parece sentirse extrañamente cómodo en sus pasillos. Hoy, en Claves del Misterio, vamos a recorrer la historia de los papas, no desde el punto de vista de la devoción, ni desde la crítica fácil, sino desde la pregunta y desde la curiosidad. Y es que, amigos, vamos a detenernos en los hechos curiosos, oscuros, inquietantes o directamente inexplicables que rodearon a algunos de los hombres más poderosos que jamás hayan existido. Porque quizás, amigos, detrás del trono de San Pedro siempre hubo algo más observando en silencio. Y es que cuando hablamos de los primeros papas, no hablamos solamente de líderes religiosos, también hablamos de hombres
que vivieron en un mundo donde lo sobrenatural formaba parte de la vida cotidiana. Hay que ponerse un poco en la época, un poco a mediados de la Edad Media, donde la diferencia entre lo mágico y lo cotidiano era ciertamente muy poca. Este tiempo en el que las visiones que tenían algunas personas no se cuestionaban, los presagios eran muy temidos. Y esa frontera entre lo divino y lo demoníaco no era tan fina que, parecía que podía romperse en cualquier momento, parecía que enseguida podías tener un pie en el otro lado de esa frontera. Y es que todo comienza con Pedro el pescador de Galilea, que según la tradición, el primer papa, no murió como un hombre cualquiera. Recordemos que Pedro fue el primer papa de la Iglesia Católica. Fue condenado a morir crucificado, pero pidió ser colocado cabeza abajo. Y esto era porque no se consideraba digno de morir como Cristo. Ese detalle, aparentemente piadoso, dio lugar a una de las imágenes más perturbadoras del cristianismo primitivo. Y esa fue, nada más y nada menos, que el líder de la Iglesia muriendo en una cruz invertida, como si el mundo estuviera al revés. Y desde entonces, amigos, ese símbolo de la cruz invertida arrastraría durante siglos la carga simbólica, ambigua, que ha tenido hasta el día de hoy, que se asocia tanto a la humildad extrema, como más tarde y hasta ahora asocia a lo demoníaco. Pero hay algo más. Las crónicas antiguas hablan de presagios previos a la muerte de Pedro. Hablan de sueños inquietantes entre los cristianos de Roma, luces extrañas en el cielo y una sensación colectiva de que algo irreversible estaba a punto de suceder. Roma dicen que no volvió a ser la misma después de la ejecución de Pedro. Y es que los primeros papas que le sucedieron vinieron perseguidos, vivieron escondidos en catacumbas, celebrando rituales en la oscuridad. Y es precisamente ahí donde comienzan los relatos más extraños. Testimonios de la época hablan de apariciones luminosas en túneles subterráneos, de voces que advertían de redadas inminentes en esos túneles, y de sombras que parecían guiar a los fieles hacia las salidas seguras. Para unos eran ángeles, para otros algo que no supieron o no quisieron definir. Y es que muchos de aquellos papas murieron como mártires, pero sus muertes rara vez fueron normales. Se conservan relatos de cuerpos que tras la ejecución no mostraban signos de corrupción en el cadáver, de tumbas de las que emanaban olores dulces, y lo que más tarde, esto de los olores dulces además se ha llegado muy atrás en el tiempo. Ahora se le llama olor de santidad, eso lo habréis oído seguramente. Y de esas curaciones atribuidas a simples objetos que habían pertenecido a ellos. Y es que ahí se empezaron a tener en cuenta las reliquias. Ya hablaremos en algún programa. Además, quiero hacer un programa entero exclusivamente con el tema de las reliquias. Así que, amigos, uno de los casos más inquietantes fue el de San Clemente I. Este fue el cuarto papa, y según la tradición fue arrojado al mar con un ancla atada al cuello. Años después, los fieles afirmaron que una vez al año el mar se retiraba milagrosamente, dejando visible un pequeño santuario de piedra, donde supuestamente reposaban los restos de San Clemente. Los peregrinos hablaban de una sensación opresiva y de un silencio antinatural, y de visiones. Y es que a medida que el papado se afianza, comienza a aparecer relatos de sueños proféticos. Es que algunos papas aseguraron haber sido advertidos de su elección antes de que ésta ocurriera.
Otros decían haber visto su propia muerte con semanas de antelación, en una época sin medios de comunicación, ni registros fiables. Y estas coincidencias, resultan cuanto menos inquietantes. También aparecen, a lo largo de estos primeros años de papados, los primeros rumores de enfrentamientos espirituales. Algunos textos apócrifos, que recordemos que los textos apócrifos son estos textos que quedaron excluidos a la hora de elaborar la Biblia, no se tuvieron en cuenta. Muchos dicen que por conveniencia, otros que simplemente había que hacer una selección. Pero sin duda es bastante curioso. Pues estos textos apócrifos hablan de papas que realizaron ayunos extremos para expulsar presencias de determinados lugares de Roma. No se hablaba directamente de exorcismos, pero las descripciones coinciden sorprendentemente con lo que siglos después se definiría como tales. Y es que, amigos, mientras todo esto ocurría, la ciudad de Roma seguía siendo una ciudad cargada de templos paganos, de cultos y rituales prohibidos. Y los primeros papas no solamente heredaron una iglesia naciente, también heredaron una ciudad saturada de creencias, de dioses antiguos y de prácticas que nunca desaparecieron, del todo. Y quizás por eso, desde el principio el papado quedó envuelto en una atmósfera, donde lo sagrado y lo inquietante caminaban de la mano. Porque desde su mismo nacimiento, el cargo de papa no solamente estuvo asociado a la fe, sino también al misterio. Y con el paso de los siglos, el cargo de papa dejó de ser solamente un destino marcado por la persecución extrema. Comenzó a aparecer una constante mucho más perturbadora. Papas que parecían morir, avisados, rodeados de signos que hoy llamaríamos claramente premonitorios. Es que algunas crónicas, sobre todo medievales, están llenas de referencias a sueños recurrentes, visiones nocturnas y advertencias. Y no se hablaba de alucinaciones, se hablaba de mensajes. Mensajes que muchos pontífices interpretaron como un aviso divino. Y aquí os traemos uno de ellos, el Papa Silvestre II, un hombre, adelantado a su tiempo, matemático, astrónomo, conocedor de la ciencia árabe, y ya en vida fue acusado de practicar artes prohibidas. Sobre este Papa Silvestre II se decía que poseía una cabeza mecánica, capaz de responder preguntas, casi como si fuese un oráculo. Según la leyenda, esa cabeza mecánica le advirtió de que moriría cuando celebrase misa en Jerusalén. Silvestre se tranquilizó pensando que jamás pisaría Tierra Santa, hasta que años después enfermó gravemente tras oficiar una misa en la iglesia romana llamada Santa Croce in Jerusalem. Murió poco después. Entonces, para muchos, la profecía se había cumplido con una precisión inquietante, ya que la Santa Cruz de Jerusalén era el nombre de la iglesia. Otro caso, y el que os traemos hoy, otro caso envuelto en presagios, además, que es el del Papa Esteban VI, protagonista del célebre y macabro sínodo del cadáver, antes de ordenar exhumar el cuerpo de su predecesor para juzgarlo. Testigos aseguraron que Esteban sufría ataques nocturnos. Y es que este papa hablaba solo y decía ver figuras en la oscuridad de sus aposentos. Tras aquel juicio grotesco, Roma se llenó de rumores, terremotos, tormentas y enfermedades repentinas
que asolaron a la población. Y es que poco después el propio Esteban fue encarcelado y estrangulado. Y para el pueblo la causa estaba clara. Había desafiado algo que no debía. A lo largo de la Edad Media se repite una escena una y otra vez, campanas que suenan solas, animales inquietos dentro del Vaticano, luces sobre la Basílica de San Pedro, justo antes de la muerte del Papa. Y son detalles que aparecen en crónicas monásticas, siempre narrados con cautela, como si quienes los escribiesen temieran dejar demasiado claro lo que habían visto. Así que, especialmente inquietantes son los relatos sobre papas que anunciaron su propia muerte con exactitud. Algunos pidieron destruir documentos y otros ordenaron cerrar instancias concretas y que nadie entrara en ellas, jamás. Y en estos casos, esas habitaciones siguen cerradas hoy. Y luego, amigos, están las maldiciones, y no en el sentido fantástico, sino en forma de advertencias pronunciadas en voz alta. Y es que papas que antes de morir aseguraron que su sucesor no reinaría por mucho tiempo, o que el papado entraría en una etapa oscura. Y es que en demasiadas ocasiones esas palabras parecieron cumplirse con una precisión incómoda, y con el tiempo estos episodios fueron creando una sensación difícil de borrar y que además llega hasta el día de hoy. El papado no era solamente un cargo político o espiritual, era una posición expuesta a fuerzas, la primera punta de lanza en luchar contra el maligno. Otro de los casos que os traemos hoy, en esta noche en la que hablamos de papas, es uno de los casos también perturbadores, ciertamente perturbadores, que es el de Juan XII. Juan XII, elegido el Papa con apenas 18 años, según las fuentes de la época, que lo describen como violento, cruel y completamente ajeno a cualquier idea de espiritualidad. Se decía que convirtió el palacio de Letrán en un lugar de excesos, donde se practicaban rituales paganos, orgías y actos sacrílegos. Algunos cronistas, con evidente temor, afirmaron que Juan XII invocaba entidades durante juegos blasfemos y que juraba por demonios antiguos en lugar de por Dios. Su muerte, la muerte de este Papa, Juan XII o XII, su muerte fue tan oscura como su vida. Y es que el cadáver de este Papa apareció gravemente herido tras ser sorprendido en el lecho de una mujer casada. Murió poco después, y para algunos no fue un castigo humano. Pero si hay un episodio, amigos, que roza directamente lo grotesco y lo paranormal, es el del ya mencionado sínodo del cadáver. El Papa Formoso llevaba meses muerto cuando, su cuerpo fue desenterrado, vestido con las ropas papales y sentado en un trono para ser juzgado. Como lo estés oyendo, desenterraron el cadáver, lo sentaron en el trono para poder juzgarlo. El Papa Esteban VI presidía aquel juicio macabro
interrogando a un cadáver. No sé si os podéis hacer una idea, pero imaginaos a ese papa, Esteban VI, entrevistando a un cadáver, vestido con las ropas papales, sentado en el trono. Pues bien, mientras era interrogado el cadáver, un diácono respondía en su nombre. Evidentemente el cadáver no hablaba, pero un diácono respondía por él. Los asistentes hablaron, porque había asistentes. Hablaron de un ambiente irrespirable en todos los sentidos, de miradas vacías y de un silencio antinatural. Tras condenar al muerto, le arrancaron los ornamentos sagrados y arrojaron el cuerpo al río Tíber. Poco después, Roma comenzó a experimentar una cadena de desgracias. El propio Esteban acabaría asesinado y durante generaciones se creyó que el cadáver había traído consigo esta maldición. El siguiente papa que os traemos es un papa más antiguo, pero seguramente os suena el nombre por Benedicto XVI, que ha sido uno de los últimos. Pues este es el anterior, es Benedicto IX, uno de los pocos papas que reinó en 3 ocasiones distintas. Pues bien, amigos, su comportamiento fue tan escandaloso que incluso cronistas eclesiásticos lo describieron como un demonio disfrazado de sacerdote. Se hablaba de asesinatos, de prácticas ocultistas y de pactos inconfesables para conservar el poder. Lo más inquietante es que, según algunos testigos, algunos sacerdotes se negaban a celebrar la misa en su presencia, afirmando sentir una opresión física y un malestar que no sabían explicar. En estos siglos aparecen también los rumores de que el Papa podía estar poseído, y no como espectáculo, sino como susurro. Papas que gritaban durante la noche, que no toleraban símbolos sagrados concretos, que reaccionaban con violencia ante determinadas oraciones. Y es que, amigos, nada de esto aparece en documentos oficiales, pero sí aparece en cartas privadas, en algunos diarios monásticos y en textos apócrifos que nunca estuvieron destinados a ser leídos. Luego también están las muertes extrañas, papas que enfermaban de forma repentina tras pronunciar ciertas palabras, pontífices que, según testigos, veían figuras antes de morir. Algunos murmuraban nombres que nadie reconocía y otros pedían confesiones urgentes, como si hubieran comprendido algo en el último instante o como si se sintiesen en pecado en el último suspiro. Todo esto dejó, una huella profunda durante siglos en el pueblo romano, que llegó a temer a algunos papas más que a los enemigos extremos. Se hablaba de pontífices malditos, de hombres que habían cruzado líneas invisibles y que habían pagado el precio, sin duda. Y es que, amigos, a lo largo de los siglos, todos estos textos, todas estas reliquias han alimentado la idea de que el destino de los papas no se improvisa. El más famoso y, el más inquietante, o uno de los que os hemos traído hoy, es la llamada profecía de los papas, atribuida a San Malaquías, que era un arzobispo irlandés del siglo XII, y según la tradición, Malaquías habría tenido una visión durante una visita a Roma en 1139. Y es que en ella habría visto una sucesión de pontífices futuros,
descritos no con nombres, sino con lemas enigmáticos para cada uno, breves frases cargadas de simbolismo. Y es que la lista abarca a más de un centenar de papas y termina con una figura final. Y es que lo perturbador no es solamente la existencia del texto, sino, bueno, algunas de las coincidencias, que son bastante curiosas. Cuando se habla de las profecías de San Malaquías, se habla de una lista de 112 lemas breves en latín, cada uno supuestamente asociado a un papa. Y desde Celestino II en el siglo XII hasta el último pontífice, cuyo reinado estaría marcado por la destrucción. Por ejemplo, a Celestino II, el primer papa de la lista, se le asigna el lema Ex Castro Tiberis, el castillo del Tíber, y Celestino habría nacido en la ciudad de Castelo, una ciudad atravesada por el río Tíber. Una coincidencia que ya desde el inicio llamó la atención. Pues bien, a Inocencio XI se le atribuye la Velua insatibilis, que es la bestia insaciable, interpretado por algunos como una referencia a las guerras y conflictos interminables en la época. También a Juan Pablo II, asociado al lema de Labores Solis, del trabajo del sol. Pues bien, Juan Pablo II nació durante un eclipse solar y murió en vísperas de otro. Además, su pontificado estuvo marcado por viajes constantes, siguiendo al sol por todo el mundo. Y este tipo de coincidencias son las que han alimentado el aura de la profecía. A Benedicto XVI, acordaros, el que hemos hablado antes era Benedicto IX, este es Benedicto XVI, se le atribuyó el lema Gloria Olivae, la gloria del olivo. Pues bien, algunos lo relacionaron con la Orden de San Benito, vinculada simbólicamente al olivo y a la paz. Otros lo interpretaron como un símbolo de transición, de final, de ciclo. Y el hecho de que Benedicto XVI renunciara, algo prácticamente inaudito en los papas, solo avivó las sospechas. Llegamos al último lema y el más temido, sin duda, que no asigna un nombre, sino una descripción. Abro comillas y lo leo. En la persecución final de la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, que apacentará a su rebaño entre muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. Pues bien, amigos, aquí no hay metáforas suaves, se habla de persecución, se habla de ruina, de juicio, de Roma cayendo, de la ciudad de Roma terminando su existencia y de un papa final que no gobierna en tiempos de paz, sino en crisis absoluta. Lo inquietante es que, según algunos intérpretes, el actual ciclo estaría ya en ese tramo. Otros creen que la lista fue manipulada, ampliada o reinterpretada a posteriori. Y bueno, siempre hay un detalle que rara vez se menciona en voz alta. Durante algunos conclaves modernos, ciertos cardenales evitaron deliberadamente nombres papales que encajaban demasiado bien con la profecía. Recordemos que cuando son elegidos tienen que elegir su nombre papal, que no necesariamente tiene que ver con el suyo real. Pues bien, parece ser que evitaban ciertos nombres para que no coincidiesen con la profecía, no sea que pudiese ocurrir algo. Pero hay algo más extraño, y es que el texto original desaparece durante siglos y reaparece publicado en 1595 junto con la profecía. Comienza a cumplirse. La profecía comienza a cumplirse con mayor precisión. Y esto ha llevado a pensar que pudo ser, digamos que manipulada o completada después. Sin embargo, incluso los escépticos reconocen que algunas coincidencias son difíciles de ignorar. Y es que a partir de este texto sugiere la idea peligrosa de si algunos papas conocían la profecía.
Existen cartas privadas en las que se insinúa que ciertos pontífices hacían lo que os he contado antes, que digamos que elegían otro nombre de papa. Y es que más allá de San Malaquías existen algunas profecías menos conocidas. Algunos manuscritos medievales hablan de un pastor oscuro que llegaría en tiempos de crisis, de un papa que vería caer Roma sin poder evitarlo, y de un pontífice rodeado de señales en el cielo. Luego está el fenómeno de las coincidencias simbólicas, papas que adoptaron nombres cargados de significado y que, acabaron viviendo destinos acordes a esos significados. En el Vaticano, hablar de profecías, amigos, siempre ha sido incómodo. No se niegan del todo, pero tampoco se confirman. Permanecen en un limbo extraño, como si reconocerlas plenamente implicara admitir que el papado no es solamente una institución humana. Uno de los relatos más repetidos es el de las luces inexplicables en zonas internas del Vaticano y no visibles desde el exterior. Os hablo de pasillos, de habitaciones. Y no se trata de reflejos ni de fallos eléctricos, hablamos de luminiscencias suaves, flotantes, vistas durante segundos y luego desaparecidas sin dejar rastro. No hay informes, pero el fenómeno se repite en testimonios separados por décadas. Digamos que forma parte de la rumorología de dentro del Vaticano. También están esos archivos secretos, la Biblioteca Vaticana. No solo por lo que contienen, que se sabe que es mucho, sino por lo que ocurre en torno a ellos. Hay religiosos que aseguran que ciertos documentos nunca se consultan de noche, no por normas escritas y por una especie de tradición no verbalizada. Algunos afirman que tras largas sesiones de estudio de estos textos antiguos, experimentaron sueños bastante vívidos, recurrentes y siempre con símbolos similares: fuego, ruinas y figuras sin rostro. Pero bueno, llegamos a la parte más incómoda. Y es que en 1978 el mundo despertó con una noticia que todavía hoy genera escalofríos. Juan Pablo I había muerto tras solo 33 días de pontificado. Oficialmente fue un infarto mientras dormía, sin investigación exhaustiva, sin autopsia, sin explicaciones claras sobre qué le pasó. Pero Juan Pablo I no era un papa cualquiera. Y es que había insinuado cambios profundos, había insinuado reformas económicas, limpieza interna, revisión del funcionamiento del Banco Vaticano. Y algunas personas cercanas afirmaron que estaba inquieto, que dormía poco y que había recibido información difícil de asumir. La noche de su muerte, según algunas versiones, no había documentos sobre su mesa, y los que había normalmente desaparecieron y nunca más se encontraron. También resulta ciertamente inquietante la cadena de muertes y escándalos vinculados al Vaticano en las décadas posteriores. Banqueros relacionados con la Santa Sede aparecieron muertos en circunstancias extrañas, suicidios, archivos desaparecidos, y cada caso por separado es verdad que podría explicarse, pero todos juntos forman un patrón incómodo. Y es que algunos papas que fueron más longevos, como Juan Pablo II, estuvieron rodeados de episodios ciertamente extraños, y su atentado en 1981 estuvo marcado por coincidencias imposibles, fechas y una convicción personal del propio Papa
de haber sido salvado por una fuerza superior. Él mismo mandó incrustar la bala que casi lo mata en la corona de la Virgen de Fátima. Un gesto profundamente simbólico y ciertamente inquietante. Después está el caso de Benedicto XVI, ya que su renuncia sacudió los cimientos del Vaticano. Oficialmente fue el cansancio y la salud. Extraoficialmente fueron presiones, luchas internas, documentos filtrados y amenazas. Nunca antes en la historia de la Iglesia Católica un papa había abandonado el cargo en tiempos modernos de forma tan abrupta. Este fue el primero, digamos, de la edad, por lo menos moderna, cuando ya se entendía una iglesia bastante más modernizada. Así que, claro, después de su abandono, muchos hablaron de una huida silenciosa, otros de una retirada estratégica. Nadie habló claro, pero el caso es que estuvimos una temporada, porque de papa no se deja de ser nunca. Entonces estuvimos unos cuantos años con su sucesor y él de papas. Y lo inquietante, amigos, es que en pleno siglo XXI los mismos patrones que veíamos en la Edad Media siguen repitiéndose. Esos silencios, esas muertes repentinas, esas decisiones inexplicables, esos documentos ocultos que la Iglesia es muy recelosa en revelar o dejar que se investiguen. Es como si el papado, pese al paso del tiempo, siguiera siendo un territorio donde lo visible es solamente una parte de la historia. Y quizás, deba de seguir siendo así, ¿o no? Nosotros, en Claves del Misterio, y yo personalmente, considerándome ateo, me gusta ver la historia de los papas desde el punto de vista histórico, y es apasionante. Y bueno, para la gente que sea creyente, pues esos son sus líderes, esas son sus historias. Y la Iglesia, cómo no, y como todos los órdenes de la vida, también tiene un lado oculto. Y quizás por eso, al mirar hacia atrás, surge una idea difícil de ignorar. Tal vez el misterio nos rodea, al papado. Quizás el misterio forma parte de él. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. Y hasta aquí, amigos, una semana más. Esta vez con el repaso por los papas y sus curiosidades. Por un mundo, el del Vaticano, que sin duda daría para muchos capítulos, y de hecho habrá más capítulos sobre el tema. Nosotros, nos vamos, pero no sin antes recordaros, como siempre, las vías de contacto del programa. Ya sabéis que nos podéis escribir a la dirección de correo electrónico infoclavesdelmisterio@gmail.com infoclavesdelmisterio@gmail.com, donde estaremos, como siempre, encantados de escucharos. Y cualquier cosa que nos queráis hacer llegar, cualquier experiencia personal, hasta cualquier sugerencia, cualquier propuesta de entrevista o cualquier suceso que nos queráis contar. También podéis escuchar todos los episodios de la temporada y de la temporada anterior también en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts y en Amazon Music. Y por supuesto, en nuestro canal de YouTube nos podéis buscar como @clavesmisterio.
Y tenéis igual todos los capítulos a vuestra disposición, alguna entrevista, una que hicimos hace prácticamente un mes. Y bueno, ahí tenéis todo para poder escucharlo en la plataforma que os sea más cómodo. Y nada más, queridos oyentes, nos vemos el jueves que viene. Y como os digo siempre, recordad, sed muy felices. Not conquer lands, but hearts be healed. Oh, church, beware the